puente del troll. Si algo caracteriza el fenómeno del rancho Sherman sobre otras cosas, es que el mismo fenómeno no se decide a hacer una sola cosa en sí. Es un cuento de hombres lobo, es un cuento de extraterrestres, de naves espaciales, es un poltergeist. Son encuentros interdimensionales, pero jamás es una sola cosa o se centra en un fenómeno en particular. Luego de que Gwen Sherman se topara con el segundo perro gigante asesino de su vida, sus utensilios de cocina comenzaron a desaparecer. A esto siguieron las herramientas de su marido, y no estamos hablando de un desarmador por aquí o una pinza por allá. No, de hecho estamos hablando de herramientas de granja, incluida una enorme excavadora de postes de 35 kilos que Terry afirma haber dejado en el campo y que minutos después desapareció sin dejar rastros. Así desaparecían también cosas más pequeñas, como tijeras, cuchillos, pinzas y algunos otros objetos de la casa y del patio de los Sherman. De repente tenían una especie de espíritu chocarrero entre sus manos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, donde por segunda semana estamos hablando del caso de Skinwalker Ranch, o el también conocido como Rancho Sherman, el caso de la familia Sherman, una familia que dice haber vivido en el ahora famoso rancho, que se supone es el centro de la mayor cantidad de avistamientos extraterrestres y de fenómenos sobrenaturales posibles jamás estudiados en la historia de la humanidad. Esto, debo decir, como siempre, con algunas reservas. Los estudios que se han realizado dentro de este rancho, como ya sabemos, no han sido jamás liberados, y el rigor científico, si es que hubo alguno con el que se realizaron dichos estudios, no es el más adecuado. Pero, por lo menos, el caso dejó buenas anécdotas. Y para buenas anécdotas, aquí hay una más, vivida por el mismo Terry Sherman y por uno de sus sobrinos, cuyo nombre no se conoce, pero es un nombre falso, es decir, el nombre que se le da durante la investigación es David. David y Terry vivieron algo muy extraño. Una noche después de que Terry terminó de mover su ganado a los pastizales del rancho Sherman, David estaba visitando a la familia Sherman y realmente no era un muchacho de campo, podríamos decirlo así. David era un chico de ciudad que gustaba de pasar algunos días tranquilos con sus primos y con su tío, pero que no era el chicuelo que habitualmente acostumbra a pasear por los pastizales y entre los ganados, así que llamémoslo una pequeña rata de ciudad. David era un muchacho muy tímido y muy apocado, que aún así, como ya dije, estaba feliz de pasar un rato con sus primos y de jugar con ellos. Terry, el hijo de Terry, y el primo David estaban regresando después de pasar algunas horas en el terreno del rancho. Terry, ya de noche, se molestó porque vio unas luces de lo que parecía ser un camper, pero a ojo de buen cubero, calculándolo desde donde estaba, Terry se dio cuenta de que las luces estaban dentro de su propiedad y no fuera. El camper se vería, no sé, a menos de 1 kilómetro o a poco más de 1 kilómetro, pero en el rango de 1 kilómetro de donde Terry estaba manejando su propia camioneta en ese momento. Así que Terry, pensando que alguien estaba traspasando los límites de su propiedad, decidió desviarse y ahuyentar a los intrusos, o si acaso era alguna familia perdida, pues ayudarles a encontrar su camino. Pero apenas el ranchero cambió de rumbo hacia el camper misterioso,
el camper comenzó a alejarse de la camioneta. Ya más cerca del vehículo de Terry decidió proceder a pie. No me pregunten por qué. Si comenzamos a preguntar por qué esta historia se cae a pedazos, como ya vimos en el episodio pasado. Pero Terry de repente decidió proceder a pie cuando el camper ya se encontraba a una distancia adecuada. Según él, el vehículo estaba justo enfrente de la cerca de su propiedad, pero por dentro. O sea, él ya alcanzaba a ver el límite de su propiedad, la verja, la cerca del rancho Sherman, el supuesto camper, y pues estaban a una distancia donde él sentía que podía caminar y hablar con las personas que estaban en su propiedad. Comenzó entonces Terry a caminar hacia el camper cuando él describe que las dos luces rojas del freno del camper comenzaron a elevarse justo por encima de la valla del límite de propiedad. Tanto Terry como su hijo y su sobrino vieron entonces que aquello no se trataba de un camper, sino de una caja gigante, como si fuera una caja de refrigerador, con dos luces rojas traseras, pero sin llantas. Y este refrigerador camper gigante extraterrestre voló por encima de la verja de Terry, se mantuvo un momento flotando en el aire y luego se perdió sin hacer en ningún momento sonido alguno. Es decir, Terry describe que no hubo un sonido de motor o ningún sonido eléctrico que caracterizara esta interacción, sino simplemente esta caja gigante con luces rojas volando suavemente por encima de la verja de su propiedad. Cuando Terry volteó a ver a los muchachos, su hijo estaba consternado, pero más acostumbrado a las vivencias extrañas del rancho Sherman, pero David, el primo, estaba llorando y temblando y tal vez con justa razón y tal vez no, suponiendo que David siquiera exista o alguna vez haya estado ahí. Pero David, al parecer, jamás volvió a visitar a los Sherman después de esta experiencia del refrigerador camper volador extraterrestre. No sobra decir, como hemos dicho en todos estos casos, que no hay ningún registro del evento fuera del testimonio de Terry Sherman. Por cierto, el testimonio del Terry Sherman, como ya les dije en el episodio pasado, está tomado del libro Caza al Cambiapieles o Hunt for the Skinwalker de Com Kelleher o Com Kelleher, escríbase K-L-L-E-H-E-R, Kelleher. Y este libro está coescrito con George Knapp, haciendo un poquito de investigación sobre el famoso George Knapp. Podemos darnos cuenta de que George Knapp es un escritor, es un reportero fanático del fenómeno ufológico de los extraterrestres, quien se volvió famoso, o podríamos decir más bien infame, por publicar una entrevista con Bob Lazar. Bob Lazar fue un presunto ex físico, bueno, más bien ex empleado, nunca dejas de ser la profesión que eres, pero un presunto ex empleado del Área 51, de la famosa Área 51 llena de extraterrestres. Investigando un poquito sobre el señor Bob Lazar, también descubrimos que Bob Lazar es un fulano a quien no deberíamos creerle nada. Tiene al parecer un par de acusaciones legales sobre proxenetismo, es decir, estuvo pimpeando muchachas por ahí. Fue padrote el señor Bob Lazar. No sé por qué un físico renombrado del Área 51 tendría que haber estado padroteando prostitutas, pero de lo único que sí existe registro es de esto, de que el señor Bob Lazar en realidad era un padrote o fue acusado de proxenetismo en una ocasión. De lo que no existe registro es de que Bob Lazar haya sido un físico o de que jamás haya trabajado en el Área 51, cosa que pues a lo mejor es más difícil de comprobar, pero por lo menos un título universitario debería haber por ahí. Bueno, al parecer no lo hay. Y esto ha provocado que los testimonios que Bob Lazar le dio a George Knapp fueran descartados. Pero ¿saben quién no los descartó? George Knapp, quien sigue afirmando que él entrevistó a un aclamado físico del Área 51.
Esto se los digo únicamente para hacernos un perfil, podríamos decir, del carácter de George Knapp, el otro autor del libro Caza al Cambiapieles. Por eso lo estoy mencionando. Con Keller y George Knapp coescriben este libro que estamos usando como base, pero que estoy usando con mucho cuidado, precisamente porque me parece que es una fuente no confiable, tomando en cuenta los testimonios que acabo de declarar y las cosas que acabo de decir. Bueno, hay que tomar todo esto, todos estos testimonios de los cambiapieles con un grano de sal. Y hablando de eso, hagámonos entonces la pregunta que nos hace brincar hacia nuestro siguiente tema, que es: ¿y qué tiene que ver un refrigerador volador o un camper volador extraterrestre con el famoso cambiapieles? Bueno, la conexión es delgada y vamos a ir encontrándola poco a poco a lo largo de este episodio, pero para encontrarla, primero tenemos que saber exactamente qué diantres es un cambiapieles. En la cultura diné, y cuando digo diné me refiero a los navajo, pero vamos a tratar de utilizar el nombre que ellos se dan a sí mismos porque es un nombre más adecuado. Hay varios casos en la historia de las culturas indio-norteamericanas o nativo-americanas que donde ellos se dan a sí mismos un nombre y el conquistador les da otro, y por lo general aprendemos el nombre dado por el conquistador. Navajo es el nombre dado durante la conquista a este pueblo, pero Diné es la autodenominación correcta. Hay que recordar que esto también ha pasado, por ejemplo, en territorio mexicano, con ciertas culturas que no se autodenominaban de esa manera y que fueron denominadas de esa manera por otros, como por ejemplo los aztecas, que en realidad eran mexicas, entre otros casos, ¿no? Bueno, entonces el cambiapieles es un ser de la cultura diné. ¿Qué es un cambiapieles? Es un brujo que tiene la habilidad de cambiar de forma a la de uno o varios animales, dependiendo la piel de qué animal tenga puesta encima. Si les suena esto, si les suena como, yo ya he oído eso en otras mitologías, es porque esta mitología es muy común en América. Los mayas tenían al huaychivo o al guaychivo, que es básicamente lo mismo. Es un ser que tiene la posibilidad de convertirse en una cabra o en un chivo, porque es una especie de brujo cambiaformas. Y también el cambiapieles o el skinwalker es un primo, es un pariente del nahual mexica. Entonces, háblese de nahuales, háblese de huaychivos, háblese de cambiapieles. Estamos hablando de el mismo arquetipo mitológico, podríamos decir, en distintas culturas. En este caso es en la cultura diné o navajo. Bueno, los diné pronuncian el nombre del cambiapieles como Jinaldlushi. Voy a tratar de repetir eso porque me costó mucho decirlo. Jinaldlushi. Y el Jinaldlushi, esta frase en navajo se puede traducir como el que va o el que anda a cuatro patas. Aunque en la cultura diné este término es una subclasificación de los antini. Los antini son brujos, brujas o chamanes, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación de chamán, brujo o bruja, existen los antini jinaldlushi, es decir, los brujos que van a cuatro patas o los brujos cambiapieles. Con brujo nos referimos, por supuesto, a lo que el hombre blanco, podríamos decir, ha llamado hombres medicinales, hombres de medicina, es decir, estos médicos rurales, estos médicos primitivos que existían en las culturas antes de la conquista y a lo mejor de la modernización a una medicina más avanzada, ¿no? En la mitología, el cambiapieles es un ente casi desconocido. La verdad es que una de las grandes preocupaciones que tenía yo al realizar esta temporada era no poder encontrar suficiente material, porque en realidad no hay mucho material sobre los cambiapieles directamente escrito por los diné. Y me hubiera encantado poder encontrar leyendas o cuentos o historias narradas directamente por los diné, pero
hasta la fecha no he encontrado absolutamente nada que venga de una fuente confiable. De manera que vamos a tener que confiar un poquito en otras fuentes que no sean directamente los diné, pero que hablen de estos temas. Entonces, es un tema muy poco sabido, es un tema muy poco hablado, y además, entre la cultura diné, es un tema tabú, porque es una entidad muy oscura, muy agresiva, muy violenta, la del Cambiapieles. El Cambiapieles es un brujo que se opone al concepto de hombre navajo. Es decir, cuando un diné, cuando un nativo norteamericano de esta tribu describe lo que es un hombre valiente y honorable y fuerte, que da la cara y que lucha frente a frente, bueno, el Cambiapieles es exactamente lo contrario. Es un ser malvado, individualista, no se preocupa por el pueblo, es vengativo. Solo le preocupa su propia venganza. Y por lo general es descrito como un brujo que tiene una venganza y que aplica conocimientos medicinales que alguna vez fueron usados para el bien, pero este ser los usa para el mal. En la cultura diné hay varios animales que se relacionan con las actividades mágicas o con la brujería. Entre los más importantes, obviamente, pues por ahí está el búfalo y hay ciertas, el búho, por ejemplo, entre los voladores, pero hay uno que es central a la mitología de los Cambiapieles, que es el coyote. El coyote, en la concepción mitológica diné, se considera un ser engañoso y bromista, y además cuando se le ve es un presagiador de malos agüeros. Es decir, como aquí en la cultura más occidental o más moderna podríamos decir, un gato negro es una figura de mala suerte, que eso es traído directamente de Europa. Bueno, entre los diné, el coyote es una figura ambivalente, pero en ciertos casos es un presagiador de malos agüeros, y en otros casos es un dios o es una entidad, no es un dios, pero es una entidad espiritual engañosa y bromista. ¿Sí? Es como un tanuki en la mitología japonesa, ¿no? Que no es un ser malvado, pero es un ser que casi siempre está chingando y que casi siempre está buscando hacer algo malo. Entonces, se cree en la mitología diné que los coyotes son capaces de poseer a una persona si la persona los mira por tiempo prolongado directamente a los ojos. Esto es algo que se va a conectar de una forma totalmente directa con la mitología del Cambiapieles. Las pocas historias referidas, y voy a ser muy determinante en este término, son referidas, es decir, las he encontrado en fuentes que no son directas, las he encontrado en páginas de internet o en enciclopedias o en libros que hacen referencia a estas historias, pero ninguna de estas historias las he encontrado de forma directa redactadas de mano de un indio norteamericano, ¿no? Pero bueno, las pocas historias diné o navajo sobre los Cambiapieles por lo general implican muerte, ¿sí? El Cambiapieles es una entidad asesina y tiene peor fama en otros casos. En las menos historias hay un par de victorias donde el brujo es destruido o desterrado. Por lo general es desterrado con su nombre. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Encontré una mención a que hay un libro maravilloso que ojalá fuera fácil de conseguir, créanme, no lo es, que se llama Some Kind of Power, o algún tipo de poder, alguna clase de poder, y el subtítulo del libro es Historias Navajo sobre Cambiapieles para niños. O sea, historias para niños sobre Cambiapieles. Este libro, el cual no es comprable ni conseguible ni descargable de casi ningún lado que se me haya ocurrido buscarlo, si ustedes lo encuentran, el título original del libro es Some Kind of Power, Navajo Children Skinwalker Narratives. Este es el título original, ¿no? Entonces, si alguien lo consigue, lo tiene, o tiene una abuelita diné y su abuelita lo tiene y le contaba cuentos de ahí, por favor háganmelo saber para sacar unas fotocopias. Me encantaría conseguirlo, pero fuera de esta fuente que les acabo de citar, no existen muchos otros libros de historias sobre Cambiapieles. Hay más que decir sobre los Cambiapieles y creo que será pertinente decirlo en unos momentos más. Bajo el puente del troll.
Los Diné afirman que un brujo cambiapieles solo puede nacer de la venganza, que es un ser que busca pagar maldad con maldad, de alguna manera. Los brujos cambiapieles traicionan entonces su humanidad tomando la piel de un animal que por lo general es un coyote, pero que también puede ser un lobo o un oso o incluso un ave. En algunas leyendas se menciones a búhos u otros seres voladores, y estos brujos cambiapieles se transforman en este ser para cobrar su venganza, pero al hacerlo pierden su humanidad. Cuando se transforman en coyotes en las leyendas, por lo general hay una intención de engañar. ¿Por qué? Porque volvemos a que el coyote es un ser engañoso, ¿no? Entonces, cuando se transforman en cambiapieles, la intención es como engatusar o engañar, obtener alguna ganancia personal por medio de este engaño. En otros casos, su objetivo es atacar o matar. Según los Diné, para poder tener el poder de un brujo cambiapieles, este brujo tiene que ser del más alto rango, del más alto orden de brujería o de magia para poder realizar lo que hace. Y algunas menciones a leyendas dicen que el brujo cambiapieles tiene que, para obtener el poder de cambiapieles, es un poquito como Harry Potter y los Horcrux, donde tienes que fracturar tu alma para poder meterla en un zapato o en cualquier objeto que quieras meterla. No sé por qué un zapato, pero en este caso el brujo debe de matar para primero perder su humanidad. Matar de una forma brutal, de una forma visceral, de una forma cobarde. Perder su humanidad y a partir de eso poder animalizarse de alguna manera, ¿sí? Entonces tiene que ser un sacerdote muy alto rango que además pierda su humanidad y que haga este cambio por una especie de alma o forma animal. Según los mitos Hopi, todavía no estamos hablando de los Hopi, de los mitos Diné o Navajo, los cambiapieles pueden hacer que sus víctimas realicen su voluntad. En muchas ocasiones se lee por ahí la mención de que los cambiapieles son capaces de mirarte a los ojos y obligarte a hacer su voluntad, exactamente como sucede con el coyote en otros de estos mitos. Entonces de ahí como que su poder está directamente ligado al mischief, al engaño de alguna manera del coyote, ¿no? Pueden poseer, pueden controlar, pueden cambiar la voluntad de los hombres. En su forma animal son increíblemente poderosos y pueden correr más rápido que cualquier hombre, como hacen muchos de estos animales, o cuando tienen la forma de un animal alado, pueden volar, por supuesto, estos brujos, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy interesante todo esto que estamos diciendo. Por otro lado, hay una reflexión extraña con base en el material que estamos trabajando, que es Hunt for the Skinwalker, este libro que nos guía a través del caso de la familia Sherman. Nada de lo que estamos diciendo aquí de las leyendas Diné cuadra con lo que la familia Sherman está viendo o viviendo. No cuadra. O sea, la familia Sherman vio un perrote que se trató de comer a sus vacas. No un brujo vengativo que los miró a los ojos y los poseyó, ni un coyote, ni un búho, ni un lobo que trató de poseerlos o comérselos a ellos. Porque este brujo cambiapieles, si es que es un cambiapieles o es un brujo, ¿por qué querría solo comerse una presa de ganado? ¿Por qué no está llevando a cabo la venganza o el engaño que lo hace tan famoso, ¿no? Entonces, aquí surgen un montón de dudas que vuelven peculiar esta situación. Bueno, según Dan Benishek, que es un antropólogo y profesor de la Universidad de Nevada, que se especializa en estudios nativos norteamericanos del suroeste, los cambiapieles son seres de maldad pura. Buscan enfermar a la gente, matan a la menor provocación o oportunidad, roban tumbas en su forma animal o humana e incluso practican la necrofilia, tienen sexo con cadáveres. Entonces, hasta donde yo entendí, ninguna de estas cosas le pasó a la familia Sherman. No los mataron, no los robaron las tumbas, no tuvieron sexo con sus cadáveres, hasta donde sabemos. Nada cuadra realmente con la leyenda real del cambiapieles Diné, excepto
poquito lo que se busca de alguna manera hacer cuadrar, diría yo. Bueno, Dan Benishek también dice que los cambiapieles son ambiciosos y que el hechizo o el proceso para convertirse en un cambiapieles siempre implica matar dentro de la propia familia. Esto es una adición interesante a la leyenda. Me gusta mucho cómo entre varias fuentes se va formando realmente un cuento muy interesante, ¿no? De cómo convertirse en un cambiapieles, ¿no? Tienes que matar a tu hermano o a tu madre o a tu padre, a alguien de sangre, perder tu humanidad en el proceso, después llenar ese vacío con el alma de un animal sacrificado cuya piel portas, y entonces la piel se convierte en tu segunda piel y obtienes la habilidad de convertirte en este extraño animal que puede engañar o que puede matar o que por lo visto puede y gusta de tener sexo con cadáveres, que pues diría adelante, pero no. Creo que es uno de los límites ya intolerantes, inaceptables de la fantasía y el fetiche, porque no es consensual. Al menos nadie le está preguntando al cadáver, y digo al cadáver no creo que le importe mucho, pero a la familia del cadáver muy probablemente sí. Bueno, hay una cuestión de límite, me parece, con la necrofilia. Bueno, por su parte, el antropólogo David Zimmerman del Instituto Nacional Navajo de Preservación, quien, por cierto, si ustedes entran en este momento a investigar el Instituto Nacional Navajo de Preservación, David Zimmerman ya no existe, es decir, ya no aparece en la organización, al menos no en 2020 cuando se está grabando este podcast. Y por lo tanto, bueno, si alguna vez formó parte del Instituto Nacional Navajo de Preservación, no lo sabemos, pero según esto, David Zimmerman, este fulano, trabajó ahí, y David Zimmerman afirma que los cambiapieles no son seres malvados, son seres de leyenda que son capaces también de sanar y de salvar, y que a veces son engañosos o que son truculentos, pero no son entidades de mal puro, a diferencia de como dice Dan Benishek. Entonces tenemos también contradicciones dentro del mismo mito, ¿sí? Tenemos por un lado esta gente que afirma que son el mal encarnado puro y absoluto, y tenemos a esta gente que dice no, son brujos que a veces toman una venganza, pero que ni tienen sexo con cadáveres ni son las peores personas del planeta. Bueno, de cualquier manera estamos hablando de mitología, ¿sí? Pero es interesante ver cómo hay discrepancias incluso dentro del tema. De acuerdo con Tony Hillerman, Tony Hillerman es un caso muy peculiar. Tony Hillerman es un hombre blanco, es decir, no es un Diné, no es un Hopi, ni forma parte de ninguna de las tribus modernas, podríamos decir, de las cuales se heredan estas leyendas. Pero Tony Hillerman es un autor muy reconocido, lo pueden wikipediar y por ahí le sale. Es un autor muy conocido de novelas policíacas navajo. Única y exclusivamente su trabajo se centra en hablar de la cultura diné o navajo, y lo que hace es escribir estas novelas detectivescas dentro del contexto de los navajo. Ahora, antes de que todos griten apropiación blanca, en este caso, Tony Hillerman es un hombre que ha vivido toda su vida o gran parte de su vida entre los diné, entre los navajo. Está casado con una mujer navajo y ha vivido como parte de la comunidad moderna de los diné. Entonces es un hombre que de alguna manera tiene una especie de green card, tiene como visa para poder meterse en estos asuntos y de alguna manera lucrar con estos asuntos. Jamás he leído a Tony Hillerman, parece que sus novelas son muy entretenidas, muy exitosas, pues son como novelas policíacas con nativos norteamericanos y asesinatos y todo tipo de cosas. Y Tony Hillerman tiene libros inspirados en la leyenda del cambiapieles, precisamente porque ha vivido dentro de esta comunidad. Pero Tony Hillerman lo que nos dice es que el tema del cambiapieles es de alguna manera más popular hoy en día que antes. Él dice que para los diné o los navajo el tema es un tabú extraño, que no gustan hablar abiertamente de esto y que no es algo que se hable con naturalidad o con tranquilidad, ¿no? O sea, que no es como, ay, sí, los cambiapieles, jajaja, ¿no? Que es como un tema como raro para ellos. Entonces, que es un tema de alguna forma delicado y que de alguna manera él cree que es el hombre blanco, por decirlo así, quien está más interesado en las leyendas del cambiapieles que los mismos diné, ¿no? Entonces, bueno,
Está chistosón. Para los Diné, según él, los cambiapieles son asesinos infalibles. Son asesinos que una vez vistos no te van a dejar vivir. A menos que puedas librarte de ellos, ¿sí? ¿Y cómo te libras de ellos? Esto es algo interesante que explica Tony Hillerman. Bueno, de entrada Hillerman nos da varios nombres para estos seres. Él los llama Naglushi, Naldlushi, que es un poquito como los habíamos llamado antes, los habíamos llamado Jinaldlushi, ¿sí? Él los llama Naglushi o Nalushi, son como variantes del mismo término. Tenemos estos tres términos, Jinaldlushi, Naglushi o Jinalushi, ¿no? Entonces, muy, muy similares. Estos seres, dice Tony Hillerman, la única forma navajo de destruirlos, de deshacerse de ellos, es averiguando su nombre humano. Esto también me resulta muy fascinante desde la perspectiva mitológica. Para destruir un cambiapieles o para deshacerte de un cambiapieles, tienes que saber su nombre. Si el cambiapieles te confronta y le dice su nombre, tú te llamas Juanito, en ese momento el brujo o muere o desaparece o pierde sus poderes, dependiendo de la mitología que estés consultando o la parte de la mitología, el mito que estés consultando. Bueno, si tú confrontas a un cambiapieles y no sabes su nombre, lo más probable, dice Tony Hillerman, creyendo en ellos, pues es que te maten. Es que mueras a manos del cambiapieles porque el brujo ya te vio, tú ya lo viste a él y él no te va a permitir vivir tranquila y felizmente después de lo que has visto. Entonces el cambiapieles lo que va a hacer en la mítica que nos platica Tony Hillerman es soplarte polvo de cadáver en el rostro. La trama se complica. Ya no es solo un perrote o un lobote o un monstruote que te está cazando y te arranca una pata. No, es un brujo que está consciente y que es un híbrido semiconsciente y semi-animal, y tiene la capacidad de seguir haciendo magia o brujería cuando está en esta forma. Esto es muy interesante. Entonces, este brujo, todavía semiconsciente o consciente en su estado de cambiapieles, va a ser capaz de soplarte polvo de cadáver. El polvo de cadáver es exactamente lo que suena. Es cadáver desecado, triturado, el cual se cree que tiene poderes dañinos en la cultura diné. Entonces lo toma en la palma de su mano y te lo sopla encima. Y esto hace que se te pudra la lengua, que la lengua se te ponga negra y te asfixies o te ahogues. Fascinante, ¿no? Todo este asunto de los cambiapieles. La leyenda del cambiapieles a mí no puedo evitar recordar similitudes con otro cambiaformas nativo norteamericano, que es el Wendigo o el Wendigo. Tengo muchos problemas para saber cómo se pronuncia esta palabra. Estaré usando ambas pronunciaciones porque encontré ambas pronunciaciones como correctas o encontré indistinción pues entre ambas. A mí me parece que de alguna manera Wendigo es el más correcto por la grafía, digamos, españolizada. Wendigo porque no tiene el acento donde debería tenerlo si fuera una palabra esdrújula, ¿no? Wendigo. Entonces, creo que lo llamaré más bien Wendigo, aunque a ratos tengo la costumbre de decirle Wendigo, porque esa es la pronunciación, digamos, americanizada, Wendigo, ¿no? Entonces, ¿qué es el Wendigo? Bueno, el Wendigo, o el Wendigo, es una criatura mitológica, espiritual, del folclore de tribus que estuvieron asentadas en lo que hoy sería Nueva Escocia o Canadá o muy al norte de Estados Unidos. El Wendigo es el espíritu monstruoso y malévolo que se presenta dentro de un ser humano cuando este ser humano está hambriento, cuando le rugen las tripas. Es muy interesante todo el mito del Wendigo. Es un cuento fascinante y obviamente pues por ahí pueden leer el cuento largo, noveleta corta titulada Wendigo, que es una lectura muy interesante. Creo que a lo mejor podríamos leer algo un poco para esta temporada.
Pero el Wendigo es su propio monstruo, literalmente. El Wendigo es un asesino caníbal que se cree te posee durante los inviernos muy duros, cuando no hay suficiente comida. Hay mucha más lógica, hay mucha más verdad, podríamos decir, detrás del miedo al Wendigo o Wendigo, que detrás del miedo al Cambiapieles, que es una entidad un poco más de cuento para niños, de va a venir por ti el brujo. Cuando el Wendigo es el hombre entre medio del frío y la nieve, que está tan desesperado, que recurre a un canibalismo exacerbado. Y esto es condición humana explicada con bolas y palos, ¿no? Me parece muy interesante. El Wendigo le presta su nombre eventualmente a un término médico. Existe el término psicosis Wendigo o psicosis Wendigo. La psicosis del Wendigo o la psicosis Wendigo es una condición en la cual hombres reales, hombres de carne y hueso, se quedan atrapados en lugares muy fríos, muy blancos, muy abandonados, comienzan a enloquecer y practican canibalismo sin necesidad de tener que recurrir a él como medio de supervivencia. Es decir, el término de psicosis Wendigo aplica a gente que sí tiene otras fuentes de alimento, pero que decide volverse caníbal porque su mente está fracturada. Es fascinante esto si me lo preguntan a mí. Entonces, en muchas comunidades indígenas del norte de América, de lo más norte de América, se piensa que es consecuencia de la destrucción del medio ambiente frente a los cambios de estación, ¿sí? Se piensa que es como el hombre ha destruido a la naturaleza. Cuando la naturaleza cae en su invierno, entonces la naturaleza busca balance y destruye al hombre. Y el hombre, que es codicioso e insaciable con la naturaleza, se vuelve insaciable con su propia carne y decide autofagocitarse, devorarse a sí mismo, devorar a los suyos. La palabra tiene muchas variantes, tiene muchísimas pronunciaciones, tiene como 25 pronunciaciones diferentes, no las voy a mencionar todas. Hay algunas variantes donde, por ejemplo, en Cree, que es otra cultura nativa norteamericana, los Crees lo pronuncian como Witico, el Witico, y también lo pronuncian como Huetico. Entonces es muy interesante cómo este ser, el Wendigo, Witico, Huetico, es un espíritu, se cree que es una especie de espíritu que invade al hombre, pero en realidad es el hombre mismo, ¿no? También las tribus del Pacífico, o sea, del otro lado, pues podríamos decir del norte de América, las tribus del Pacífico le dicen Huechugue, y el Huechugue se supone que no es el Wendigo, pero es lo mismo. El Huechugue es un espíritu que provoca el canibalismo en hombres que están atrapados en situaciones de hambre extrema. Entonces, el Huechugue, Huitico, Huetico, Wendigo, todos son la misma criatura. Y me parece que sí es como similar, ¿no? O son similares estos seres de alguna manera. El proto-algonquino lo conoce como Wintecoa. Wintecoa significa búho. Y hay gente que dice, dentro de la investigación que hice, hay gente que dice Wintecoa y Wendigo son términos que están relacionados. Y hay gente que dice no, es una confusión lingüística. Wintecoa solo significa búho, pero jamás se ha utilizado entre los algonquinos para referirse a una criatura mística. Lo que es interesante es que de alguna manera podríamos encontrar una correlación lingüística entre el término Wintecoa, que es búho en protoalgonquino, y el término para este ser sobrenatural, místico, interesante. El Wendigo o Wendigo es parte de un sistema de creencias tradicionales que abarca muchísimas más culturas, por ejemplo, que el Cambiapieles. Los Ojibwe, los Saltó, los Cree, los Naskapi, los Innu, un montón, específicamente culturas, estamos hablando, todos estos nombres, los Innu, los Naskapi, los Ojibwe, todas son culturas de regiones muy al norte. Los Ojibwe, por ejemplo, son Ontario, lo que sería, digamos, Canadá, ¿no? Entonces, son culturas
que vivieron los inviernos más crudos del planeta probablemente, o algunos de los inviernos más crudos. Obviamente a lo mejor si te vas a Rusia o si te vas al polo vas a vivir inviernos más crudos, pero el invierno canadiense son 40 bajo cero de cualquier manera, ¿sí? Los inviernos canadienses son 35, 40 bajo cero con humedad alta. Entonces, sobre todo si están cerca de costas. Estamos hablando de un frío norteño horrible que probablemente arrasaba con semillas y plantas y ganado. Y muy probablemente de ahí se fue corriendo hacia el sur este mito de esta criatura que en realidad es caníbal. Para cerrar este segmento, me gustaría leer un fragmento de Basil H. Johnston, un profesor y erudito Ojibwe de Ontario, que describe en un texto así al Wendigo o Wendigo. El Wendigo era un ser demacrado hasta el punto de la emaciación. Su piel reseca tiraba con fuerza sobre sus huesos. Con sus huesos empujando contra su piel, su tez gris ceniza como muerta y sus ojos hundidos profundamente en sus cuencas, el Wendigo parecía un esqueleto demacrado, recientemente desenterrado de una tumba. Sus labios eran andrajosos y estaban ensangrentados. Inmundo y sufriendo de supuración de la carne, el Wendigo desprendía un olor extraño y espeluznante a descomposición, a muerte, a corrupción. Bajo el puente del troll. En las tradiciones Ojibwe, Cree, Naskapi e Innu, los Wendigos a menudo son descritos como gigantes, una característica que está ausente en la versión algonquina del mito. Cada vez que un Wendigo se comía a otra persona en estas tradiciones del norte, se decía que crecía exactamente en proporción a lo que acababa de ingerir. De manera que mientras más comía, más crecía, más grande se hacía, más violento y más fuerte se hacía. Y dado que crecía con cada alimento, jamás estaba satisfecho. Por lo tanto, los Wendigos son glotones extremadamente delgados, porque crecen y experimentan hambre constante. El Wendigo es visto como una encarnación de la codicia, del exceso. Jamás están satisfechos, nunca es suficiente muerte, nunca es suficiente consumo, nunca es suficiente alimento, nunca es suficiente carne. Más. En algunas tradiciones, los humanos dominados por la codicia, de repente, se convertían en estos seres, en Wendigos. Pero el mito sirve en estos casos como método, como leyenda, para fomentar la cooperación y la moderación entre los habitantes de estos pueblos. Otras fuentes dicen que los Wendigos se crean cuando un humano recurre al canibalismo, como ya dijimos previamente, para sobrevivir, pero en exceso. Los humanos también se podían convertir en Wendigos al estar en contacto con otros Wendigos demasiado tiempo. Por lo tanto, si tu hermano, si tu primo, si tu pareja se convierte en esta bestia codiciosa, eventualmente tú también serás afectado por este poder de la codicia y del estar completamente insatisfecho. Algunos pueblos como los Assiniboine, los Cree y los Ojibwe realizaban más bien en el pasado danzas ceremoniales satíricas en tiempos de hambruna para reforzar la seriedad que tenía el mito del Wendigo. Ten cuidado o no vas a tener suficiente alimento y te vas a devorar a tu familia. La ceremonia era conocida como Windigo Quansimowin, y se llegó a llevar a cabo en tiempos de hambruna. Consistía en llevar máscaras y en bailar al revés, alrededor de un tambor, es decir, bailar dando pasos hacia atrás en torno a un tambor. La última ceremonia conocida de este tipo se llevó a cabo en Estados Unidos ya hace muchos años en la reserva Leech Lake, en el norte de Minnesota. Es una lástima ya no poder ver este tipo de ceremonias que
sería fascinante, muy interesante desde una perspectiva antropológica poder ver. En relatos históricos, la psicosis del Wendigo o del Wendigo se presenta en casos humanos en los que seres humanos fueron, entre comillas, poseídos por el espíritu de este animal después de estar en una situación de extrema hambruna, de aislamiento y de tener que recurrir al canibalismo. Existe un diario, no es un diario, existe un texto de un periódico, no de un diario, de un periódico, el Jesuit Relations de 1661. Este es uno de los pocos textos que van a poder encontrar y leer sobre casos reales de psicosis Wendigo o Wendigo, de psicosis donde un sujeto fue dictaminado de esta manera por un juez, digamos, después de sus crímenes. Leo el fragmento del Jesuit Relations de 1661 sobre uno de estos casos registrados. Lo que nos causó mayor preocupación fue la noticia que nos recibió al ingresar al lago, a saber que los hombres delegados por nuestro conductor con el propósito de convocar a las naciones al Mar del Norte y asignarles un encuentro, había encontrado su muerte el invierno anterior de una manera muy extraña. Esos pobres, según el informe que nos dieron, sufrieron una dolencia desconocida para nosotros, pero al parecer no muy inusual entre las personas que buscábamos. No están afligidos por la locura, la hipocondría ni el frenesí, pero tienen una combinación de todas estas especies de enfermedades, lo que afecta su imaginación y les provoca un hambre más que canina. Esto los hace tan hambrientos de carne humana que se abalanzan sobre mujeres, niños e incluso sobre hombres como verdaderos hombres lobo y los devoran vorazmente sin poder apaciguar o saciar su apetito, buscando siempre nuevas presas y con mayor avidez más comen. Esta dolencia atacó a nuestros diputados y, como la muerte es el único remedio entre esta gente sencilla para controlar tales actos de asesinato, fueron asesinados para detener el curso de su locura. Este texto que acabo de leer claramente nos explica cómo un hombre que fue delegado en una cierta región del norte de América se volvió loco y comenzó a atacar a personas del pueblo hasta que las personas del pueblo decidieron asesinarlo, aludiendo a que este hombre se había convertido o había sido poseído por un Wendigo. Era un hombre que tenía un deseo insaciable de carne y alimento y su única manera de saciarlo era matando. Otro de los casos más famosos de psicosis Wendigo reportados involucró a un trampero de Plains Cree o de las planicies Cree en Alberta, también Canadá, llamado Swift Runner o corredor veloz. Durante el invierno de 1878, este fulano, corredor veloz, y su familia se estaban muriendo de hambre y su hijo mayor murió. A 30 kilómetros de suministros de emergencia de un puesto de la bahía de Hudson, Swift masacró y se comió a su esposa y a sus 5 hijos restantes. Y dado que 30 kilómetros realmente no es una distancia excesiva para el caso en el que se habla, se cree que el asesinato no fue, engendrado, justificado por el canibalismo o por el hambre, sino por una especie de locura, pues de deseo por este canibalismo y no de necesidad, ¿sí? Porque tenían un cadáver, o sea, tenían un hijo que murió, se comieron al hijo y después el marido se comió a toda su familia. No tenía justificación este acto. En una situación de hambruna, comer de un cadáver es supervivencia. Y hablaremos en el futuro, me gustaría mucho hablar de casos donde esto es pertinente. Específicamente hablaremos del caso de la Donner Party o del camino de la Donner Party, que es un grupo de colonos que tomaron la ruta equivocada durante una colonización en invierno y se perdieron por muchos más días de los que debían realizar originalmente en el viaje. Y terminaron canibalizándose. Hablaremos de este tipo de casos más a futuro y es un caso súper interesante. No en esta temporada, le tendremos que dedicar su propia temporada a la Donner Party, pero
En el caso de corredor veloz o Swift Runner, se cree que esto no fue motivado por el hambre, sino por una especie de psicosis o de locura, y pues obviamente este hombre fue condenado por sus crímenes. Otro caso muy conocido relacionado con la psicosis de Wendigo o la psicosis Wendigo fue el de un fulano llamado Jack Fiddler, que era un jefe o Jicri, un curandero conocido por sus poderes, que presuntamente él lidiaba con estos wendigos, ¿no? Entonces este es un hombre que se dice mató o destruyó o curó a múltiples personas de esta maldición. Bueno, mató principalmente es el caso, porque dentro de la misma mitología del Wendigo se cree que es principalmente la muerte la única cura para estos casos. Como resultado de sus experiencias, he aquí el problema de la historia de Jack Fiddler. Jack Fiddler asesinó a múltiples personas bajo una creencia sobrenatural. Eso legalmente no fluye muy bien, ¿sí? Es como si yo te digo, te mataré en nombre del Padre, y boom, y pues igual me van a meter al bote, ¿no? Porque estoy loco. Entonces, ¿qué pasó con Jack Fiddler? Bueno, Jack Fiddler, al parecer, un curandero, un hombre de medicina muy respetado entre los Cris, entre los Ojibwe, y era muy respetado, pero no fuera de su credo, ¿no? Entonces, en 1907, Jack Fiddler y su hermano Joseph Fiddler fueron arrestados por las autoridades locales en Canadá por cargos múltiples de homicidio. Jack, inmediatamente, cuando los atraparon, se suicidó. Su hermano Joseph sí llegó a juicio y fue condenado a cadena perpetua. Eventualmente, dado que había sido un cómplice en una situación muy peculiar, a Joseph Fiddler se le concedió un indulto. Salió de la cárcel y murió a los 3 días de haber salido de prisión. Es un caso muy extraño el de Jack Fiddler y su hermano. Y es un caso muy extraño, sobre todo por la correlación que tiene con estos mitos y leyendas. Entonces, volvemos a la sección de las preguntas. ¿Qué relación hay entre el Wendigo de la leyenda, los casos de psicosis por hambre que suceden en las regiones más frías del norte de América, el mito del cambiapieles y la familia de Terry y Gwen Sherman? Poca, de nuevo. Aunque ambos seres son parte de, podríamos decir, de un imaginario nativo norteamericano, tenemos que entender que no son seres hermanados de ninguna forma, que no parten de una misma premisa y que incluso la misma premisa, sin creer en nada sobrenatural, pero la simple idea de por qué la gente cree en el Wendigo es mucho más lógico que el cambiapieles en sí, si buscamos una lógica detrás del mito. Obviamente el mito no busca tener una lógica fuera de la interna, ¿sí? Entonces, el caso del Wendigo se explica por medio de hambre y canibalismo. El caso del cambiapieles por medio de codicia y venganza. Son seres muy distintos. Bueno, a manera de cierre, el día de hoy vamos a volver un poquito al terreno que nos atañe. Vamos a volver al terreno del cambiapieles, ya olvidándonos del Wendigo. Y ya he relatado en Bajo el Puente del Troll esta historia antes. Quiero volver a hacerlo porque esta temporada le atañe y quiero dejar bien cerrado, bien redondeados todos los temas. Pero si escucharon el episodio de Hombres Lobo, de Halloween en primavera, más o menos ya hablamos de este relato en esta ocasión. Si no lo han escuchado, bueno, aquí está una aproximación distinta al mismo relato. Esta historia que les voy a platicar es la de una joven mujer navajo o diné que era una madre soltera que se dedicaba a repartir periódicos muy temprano en la mañana. Calentaba su auto mientras su bebé seguía dormido y, como era una madre soltera de bajos recursos, no tenía con quién dejar a su niño, llevaba dormido a su bebé en el asiento de atrás de su carro mientras ella trabajaba muy temprano repartiendo periódicos. Era una mujer sola en una situación desesperada y por eso las circunstancias de las que vamos a hablar. Todavía en una madrugada donde el cielo estaba oscuro, esta mujer dice haber estado avanzando por una carretera oscura cuando comenzó a escuchar algo que raspaba
contra el metal de su carro. Algo que pensó en un momento se estaba atorando en la puerta o quizá cerca de la llanta de su carro. Pero no era una simple rama, ¿no? Mientras la mujer pensaba en frenar el carro, se fijó por el espejo del piloto y no vio nada. Luego llevó sus ojos al espejo del copiloto, porque el ruido ahora se escuchaba en la llanta trasera del lado del copiloto. Y ahí fue donde sus ojos se toparon con otro par de ojos. Otro par de ojos de un ser que ella describe híbrido, humanoide, alto, de ojos rojizos y de piel velluda. Y esta cosa, en el momento en el que ella lo vio, por el espejo lateral del copiloto, ya estaba abriendo desde afuera la puerta en el asiento trasero cerca de donde estaba dormido su bebé. Esta mujer obviamente dice haber volteado en ese momento hacia la puerta, ver a la bestia abriendo la puerta y dice haber acelerado de inmediato y volanteado con la intención de arrojar lejos del vehículo a la criatura. La criatura se cayó efectivamente del auto, pero inmediatamente, dice la mujer, se incorporó y comenzó a correr a la misma velocidad que la camioneta que ella estaba tratando de llevar a fondo de acelerador. Estaremos hablando, no sé, de unos 150, 160 kilómetros por hora, quizá más si es una camioneta veloz. Lo que nos dice que esta criatura era capaz de correr más rápido que la gran mayoría de los animales de la Tierra. Finalmente, como en todas las leyendas que no tienen nombres, que no tienen cara, esta mujer logró dejar atrás a la bestia y manejar hasta una tienda de abarrotes que estaba empezando su día, que estaba abriendo ese momento de la madrugada. La mujer se bajó del carro, avisó que algo la venía siguiendo, en la tienda se percataron de que estaba ahí y después se dio cuenta de que todo el dorso de su auto, del lado del copiloto, estaba arañado. Esto al parecer no es el detalle más escabroso de este relato, sino el que la mujer dijo que la criatura que la venía persiguiendo estaba vestida, tenía ropas humanas, parcialmente desgarradas o zarrapastrosas puestas encima. Por supuesto, a pesar de que esta leyenda se relató presuntamente a la policía, no existe ningún registro, ningún reporte, ninguna fotografía del vehículo arañado, ni tenemos acceso al nombre de la mujer. Y así como existen más extraños reportes de personas que cerca de Arizona o de la cuenca de Uinta se han encontrado con lo que ellos dicen son cambiapieles. Un oficial de policía de Nuevo México también reporta haber tenido no uno, sino 2 encuentros con cambiapieles mientras estaba en el trabajo. Describe este oficial que en una de las ocasiones, trabajando como agente de caminos, una bestia se prensó también en la puerta de su automóvil, al igual que como se menciona en el caso de la mujer de Arizona. Al ver a la criatura, el hombre vio que tenía una especie de mortaja o de máscara, que no era un rostro animal, sino que era como si estuviera vistiendo una especie de máscara animal esta persona. Y que la bestia no estaba prensada a su carro, sino que estaba corriendo a la misma velocidad que su carro, a pesar de que él estaba en carretera a una gran velocidad. También en 1983 existe un reporte de una familia que iba manejando por la ruta 163 y que dice haberse topado con un animal peludo que saltó encima de su vehículo y que estaba vestido como un ser humano. La familia describe la ropa, una camisa blanca con azul y unos pantalones sencillos de mezclilla. La familia también describe a la criatura como un hombre, pero hombre, muy peludo, o una bestia muy humana. No con rasgos simiescos, dicen ellos, sino con rasgos lupinos de lobo y con ojos amarillos o amarillentos. Lo que al parecer hace más peculiar esta extraña historia sobre cambiapieles abordando familias
es que la familia le da seguimiento y dice haber sido abordada 3 días después por 3 hombres o criaturas, aquí es donde todo se pone raro, que estaban completamente vestidas de negro. Hombres de negro, más aliens, más refrigeradores voladores, más wendigos, más cambiapieles. Y estos 3 hombres entraron a la propiedad de la familia en Flagstaff, treparon la reja de su casa, realizaron un cántico extraño en su jardín mientras la familia llamaba a la policía y después desaparecieron sin dejar rastros. El relato deja, no sobra decirlo, un montón de vacíos. No sabemos por qué la familia no contactó a la policía directamente. O sea, es decir, parece que sí la contactaron, pero no sabemos por qué no contactaron a la familia después del primer incidente de la carretera, sino hasta el segundo incidente. El único reporte directo que existe es de la hija mayor, que dice que después de ese evento contactó a una mujer diné, a una mujer navajo, que le dijo que todos los extraños, que el que se encontraron en el camino y los 3 hombres que fueron a su patio a hacer cánticos, todos eran cambiaformas que querían quedarse con el poder de su familia. Cosa que solo vuelve el relato, a mi gusto, menos probable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos, en la mitología diné, los cambiaformas no buscan venganza fuera, de alguna manera, de sus círculos. Son vengadores internos, ¿sí? Esto pasa también con los Hopi. Esto pasa también con los... tanto con los diné como con los Hopi. Son 2 tribus que creen que el cambiaformas es un vengador interno, no un vengador que va y busca venganza ni poder del hombre blanco, sino que es una entidad que solo ataca a la gente que es propia de su pueblo. Entonces, bueno, además, esto que les relato es un cuento, de un cuento, de un cuento, de un cuento, un reporte, de un reporte, de un reporte, de un reporte, y pues por supuesto nos deja con muchas cosas en duda. Con esto cerramos este episodio de hoy de Bajo el Puente del Troll, que honestamente disfruté mucho investigar. Hay muchísimo interesante que decir sobre estas culturas indio-norteamericanas. Honestamente llevo años queriendo hacer algo propio para estos temas, pero es un tema abrumador. Decir mitología indio-norteamericana implica hablar de más de 50 o 60 culturas distintas, cada una con sus propios mitos, cada una con sus propios cuentos. Sería reductivo hacer un cuentito de una y un cuentito de otra. Entonces es un tema muy complejo que algún día me gustaría tener el tiempo y los recursos y los medios para poder cubrir, pero no sé, todavía no sé. Con esto cerramos este episodio de Bajo el Puente del Troll. Soy Sergio Vicencio y como siempre les agradezco estar al pendiente, escuchar, compartir esta información y apoyar siempre que puedan en patreon.com/Sergio Vicencio. Hasta la próxima semana. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.